Le doy la bienvenida a Luzmari López, arquitecta, directora del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, Uritorco, Argentina. Luzmari, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz, Dulcinea despierta. Un gustazo nuevamente estar en tu espacio. Siempre agradecida por tu bondad, por convocarnos, por permitirnos expresar lo que sabemos. Yo soy la agradecida porque en estos tiempos de revelación, y no me refiero expresamente al tema OVNI, sino desde una visión más espiritual, si se quiere, hay mucha confusión. Y yo siempre he creído que la luz del conocimiento es la que nos puede llevar a caminos más ciertos. Luz Mari estuvo en nuestro primer Congreso de Mujeres Conscientes en el año 2016 en Buenos Aires. Y como mujeres conscientes, desde ya yo les digo y traigo una frase bíblica que dice, velad para que no os engañen, porque creo que aquí comienza otra etapa. El tercer acto puede ser. Em, Ujú. y obviamente la razón de querer hablar con Luz Mari es lo que viene pasando con el tema OVNI, que no es un fenómeno como lo sostiene Luz Mari hace mucho tiempo. Hay que aclarar que el Centro de Informes OVNI, ¿cuántos años tiene, Luz Mari, de haber sido creado? Perdí la cuenta. Nació en el año 98 y la verdad que solamente cuando estamos de aniversario voy a la calculadora y reviso qué cantidad de años tenemos en actividad. Pero sí, son más de 25 años, creo, desde el 98 y Vale. cumplimos anualmente el 18 de diciembre aniversario. Bueno, desde el año 98, Luz Mari, existe el Centro de Informes OVNI. La huella del pajarillo fue en el año 86. Para los curiosos, vayan a la página del Centro de Informes OVNI, couritorco.org. Ahí van a encontrar la Fundación Jorge Alberto Suárez, que ya partió de este mundo, pero Luz Mari continúa la obra que los dos construyeron literalmente con sus manos, que hoy es el Centro de Informes OVNI, la institución más antigua de este tipo de investigación o de documentación y enfocada precisamente en la pedagogía. Luz Mari siempre se ha mantenido en esta visión de de enseñar a pensar acerca de la temática OVNI. ¿Cuántos congresos hiciste, llevas haciendo tanto en Colombia como en Argentina? Todo esto es para decirle a la gente que si hay una persona autorizada para hablar de ovnis en este momento es Luz Mari López. ¿Cuántos congresos de ovnilogía hiciste y cuántos y cuántos pasaron por acá, por Capilla del Monte, que en su momento no existía internet, no existían las redes sociales y sin embargo venían desde distintos lugares del mundo a Capilla del Monte? ¿Cuántos congresos has hecho, Luz Mari? Las reuniones han sido 20 aquí en Argentina como Congreso Internacional y 15, ya de 16. El año pasado cumplimos el número 16 en Colombia, como congresos, como encuentros de nivel internacional, descontando los seminarios, talleres y ciclos de conferencias en los que, como tú muy bien dices, hemos traído no solamente lo mejor, sino todas las disciplinas que podamos entrar y ponerlo de manifiesto a un tema que necesita más comprensión que otra cosa, unido a científicos, militares, astronautas, proyectos secretos, todos y cada uno de ellos nos dejaron contenidos suficientes para, como digo, mínimamente hacer una comprensión de este tema en el marco más exacto del conocimiento, alejándonos de cualquier especulado supuesto, ¿no? Claro, porque ahora que se está poniendo de moda, cuando los medios se alinean en torno a un solo tema, yo empiezo a dudar, yo empiezo a desconfiar. Yo vengo de los medios, de cuando los medios pertenecían a familias de periodistas. Había una tradición, de alguna manera, había una defensa de la libertad, había una defensa del ciudadano. Hoy en día no, lamentablemente los grandes medios
están en manos de banqueros, de corporaciones, de entidades netamente orientadas al lucro y no a la defensa de los ideales, que fue lo que dio origen a la mayoría de periódicos en el siglo XIX, y que hoy lamentablemente siglo XXI tenemos una prensa arrinconada, una prensa, digamos, el periodismo independiente se sostiene de una manera muy difícil, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y todo este boom eh, contradice un poco precisamente la tradición que por lo menos tiene el Centro de Informes OVNI. Es decir, no es nuevo que los pilotos estén hablando de que vieron un objeto que no saben identificar. No es nuevo que se hable de que se estrellaron unas naves o que tal país debe tener restos no humanos. Lo que es nuevo es cómo nos están cambiando el lenguaje, me parece a mí. Empezando por la palabra ovni, ahora ya se reemplaza por otro término, ¿no? WAP. Entonces ya no hablamos de extraterrestres, sino de no humanos. Entonces parecería, a mí por lo menos me parece que todo esto es una acción para resetearnos también en este tema. ¿Cuál es tu opinión, Luz María? ¿Qué se debe que de un momento a otro parecería que no, van a revelar todo y la gente se lo va a creer, que es lo peor, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, bajo el planteamiento que acabas de hacer, más que una opinión, generar un pequeño recorrido histórico de lo que hace la prensa, de lo que ha sido la prensa, en donde el objetivo claro desde sus inicios fue el de no solamente dar una idea diferente a la que la gente puede llegar a tener, sino también utilizarla para movilizar y manipular a la masa, al montón de gente. Recuerdo, no muy lejano, Lutero utilizó el panfleto justamente para ese objetivo. Siendo un poquito más lejos, Alejandro Magno tuvo su gran publicista, que inclusive creo que lo mató también. Es decir, el escenario exacto de lo que hace a la prensa tiene un objetivo claro y es lograr los objetivos de quien usa la prensa. Mientras tanto, siempre hay un vocero que nos cuenta lo real, siempre hay un vocero, un medio de prensa escrito, visual o oral que nos expresa realmente lo que es, y a ellos es que nosotros nos remitimos. Mientras tanto, en tiempos actuales, el modo de comunicarnos no ha cambiado, lo único que ha cambiado es ya no es uno, sino son muchos los que reciben y los que informan. También me gustaría, porque como bien planteaba, nuestra tarea es de docencia y hablar de docencia no es predicar, hablar de docencia o de educación o de enseñar no es indicar el camino, sino más bien dar todas las posibilidades, todas las herramientas y en este caso todos los contenidos, ponerlos sobre la mesa, porque realmente hemos ingresado en el periodo de confusión, si bien siempre lo hubo, pero en este caso, en este tiempo se nota y mucho más, cuando quienes estamos con los datos exactos, escuchamos a la masa, escuchamos al montón decir de todo menos de lo que se debe saber. No se sabe el dato exacto, no se conoce el contenido exacto al que nos tenemos que remitir si es que tenemos que, y es lo que deberíamos hacer, abrir un debate en el respeto preciso del conocimiento para evitar caer en cualquier cuadro especulativo, supuesto o interpretativo. Y este concepto entiendo que debe caer en manos de cualquier disciplina, porque aquí, para este tiempo, bien decías, pleno siglo XXI, en donde la tecnología va a pasos agigantados, la estamos utilizando y la estamos pormenorizando y la estamos cuestionando, mas no tenemos el punto exacto para definir lo interesante de que el ser humano sigue siendo el mismo.
desde hace miles de años es un ser humano que consume y hay un ser humano que le da el producto. Cuando entramos ya en el exacto tema del fenómeno ovni, como bien lo hemos planteado siempre, tenemos que ir abandonando el fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno es justamente ese lugar donde no sabemos qué es. Estamos hablando de una lucecita, de una alienígena, estamos hablando de etiquetas y estamos hablando de imágenes. Cuando entramos en los contenidos más exactos, el fenómeno empieza a quedar en un costado. Ya el fenómeno empieza a desaparecer y cae por peso específico porque no sirve ni la etiqueta, no sirve la imagen y tampoco alcanza a ser suficiente la especulación, la interpretación, el supuesto. Todo esto que yo estoy planteando, Beatriz, está en el cuadro más exacto de información que nos dan las mismas disciplinas que hoy están demonizadas. Disciplinas como la arqueología, la antropología, la misma prensa se ha demonizado. Recargar tintas en un solo lugar hace que el que la escucha, es decir, la masa, el montón de gente, no dé cuenta la diferencia. Yo cuando he estado en estos días con los medios de prensa en donde el escenario fue eh, los titulares, siempre pasa, el tema ovni nunca se trata en el marco más exacto de la formación. El tema ovni siempre cae como un lugar de entretenimiento o por peso de las circunstancias. Y es que en esta oportunidad el peso fue una institución que tiene un gran escenario importante en el planeta. Entonces, quería como dar una revisión de qué manera nosotros recibimos la información, cómo la estamos recibiendo y en ese lugar detenernos, porque de nada sirve, y les digo en el sentido más exacto de la palabra, es una pérdida de tiempo. Y yo no sé si la gente da cuenta que el tiempo es oro, que el tiempo Claro, debe ser respetado tanto del un lado para el otro. Y como ese no es el modus operando de todos nosotros, nosotros como Centro de Informes OVNI exigimos que sea respetuoso tratar el tema con los tiempos que corresponden porque amerita detenernos en los contenidos. Esto como para dar el escenario de cómo es que nosotros hacemos el planteamiento ante un tema que nos parece súper fascinante, ¿no? claro. Eh, a mí me pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? Cuando vi la audiencia, pensé, qué triste que nosotros no le demos valor a nuestras instituciones, porque en el año 86 aparece la huella del pajarillo en el Cerro Uritorco, ¿no? En la ladera del Cerro En la Uritorco, Sierra del Pajarillo, en en la la Sierra del sierra, Pajarillo. en la Sierra del Pajarillo, que de ahí viene su nombre, y se llama huella porque fue una mancha en forma de elipse de 70 metros, si no estoy mal, de setenta contorno, por de ciento diámetro, 20 70 por 120, que generó un informe oficial, porque quien redacta este informe precisamente era Jorge Suárez, que en ese momento estaba como secretario de Turismo. Tú me vas corrigiendo de si gobierno. estoy de secretario de Gobierno. O sea que ese informe en el año 1986 no tuvo ninguna relevancia institucional a nivel de gobierno como tal. Y ahora las audiencias que son en el Congreso de los Estados Unidos, esas sí tienen valor. O sea, ¿cuántos informes han presentado pilotos, investigadores, antropólogos o simplemente ciudadanos rurales que han visto, precisamente que han visto naves o lo que creen que son naves, y sin embargo estos informes son desechados? A mí me gustaría saber, Luz Mari, si el Centro de Informes OVNI, de, del cual tú eres la directora, eh, ¿cuántos informes tiene precisamente?
o si se pueden consultar, si el que está interesado puede ir hasta Capilla del Monte y tú lo orientas precisamente para que se den cuenta que esto no es nuevo. Se puede acceder a algunos informes a través del CIO. Sí, desde ya, y no solamente a través de nosotros. Esto es lo maravilloso. Nosotros consumimos una idea y eso genera una contaminación mental. En realidad, la realidad es que si ha habido mentira, una mentira no dura 1000 años. La realidad es que si han habido secretos, los secretos siempre alguien habla. Y en Estados Unidos saben muy bien que el sistema se quiebra justamente porque hay mucha gente que es ser humano, que realmente somos seres humanos y que no queremos más mentiras. Entonces, estando allá adentro, siempre hay alguno que habla. Y ese que habla, a buena hora, ha tenido el escenario para contarlo. Si usted no lo sabe, es porque usted no se ocupa. Si usted no, pero es que recién ahora lo están diciendo, es porque no has querido ir a la búsqueda del verdadero documento, sino que apretas el botón y ese medio de comunicación te dice lo que te dice y tú lo aceptas. Este titular que apareció en el año, ahora este miércoles de esta semana pasada, responde simplemente a una agenda planetaria desde el ámbito geopolítico muy bien diseñado que viene de tiempos atrás. Por eso desde tiempos atrás tenemos una historia a la cual nos tenemos que remitir que hace a lo que somos, lo que hemos hecho y el por qué estamos en este momento viviendo lo que estamos viviendo. Nadie se puede escapar del momento histórico que estamos viviendo, como nadie pudo escapar de los momentos históricos a los que ya otras personas vivieron. En ese rumbo de ideas hay documentos que se han expuesto en el marco de congresos de nivel internacional que se expusieron en la década de los 70, de los 80. Documentos que han sido parte de una bitácora de investigadores que se ocuparon en aquella época. Hay que decir que definitivamente tenemos que, si quiero la base fundamental de esta temática, tenemos que ir a los lugares de la década de los 60, 70 y 80. Allí hay un gran capital de documentación donde el investigador tuvo el cuidado, cosa que no hacemos hoy por hoy, hagámonos cargo de ello. En aquella época, el investigador tomaba el caso y no lo decoraba con nada, con ninguna palabra, con ningún artilugio, con ningún especulado, con ningún supuesto. Simplemente se remitía a tomar el caso, lo ponía sobre el papel y así quedaba. ¿Qué hacemos nosotros hoy con todo ese escenario que lo hicieron también ellos? Estos señores tuvieron el respeto por la temática, el respeto por lo que no conocemos y que con documentación, insisto, simplemente podemos llegar a comprenderlo, no a concluir, vienen los extraterrestres y nos vienen a salvar. ¿De qué extraterrestres estamos hablando? No, no, es que los extraterrestres están haciendo pacto con los gobiernos. ¿De qué extraterrestres estamos hablando? Está claro que estamos dirigiéndonos de manera propia, con nuestra propia educación, sin tener ni la mínima idea de quién nos estamos refiriendo. Estos documentos están expuestos, como te decía Beatriz, bitácoras, libros, autores. Ustedes van a una librería usada, no necesitan del CIO, van a la librería usada y resulta que buscan libros que estén escritos en principio en esas décadas, y por otro lado, no necesariamente tenemos que leer del tema OVNI. Ese tema ya está demasiado contaminado, está demasiado maltratado. Salvo que elijas esos investigadores que se han ocupado de este tema y que seamos criteriosos a la hora de leerlos. Yo tengo un referente que todo el mundo lo tiene, que es el señor Juan José Benítez, pero él no es Dios, él no es la última palabra y él no da el último discurso. Está empapado de muchísima y muy buena documentación que yo estoy en condiciones, como cualquiera de nosotros, a revisarlo y analizarlo. Porque puede ser
que nosotros acompañemos una tarea tan excelente como la que ha hecho Juanjo Benítez para dar otro paso adelante, porque esto no Claro. termina todavía, esto tiene mucha letra para adelante. Genial que hagas esa afirmación de que Juanjo, si bien es muy valioso su trabajo, no da la última palabra, porque también aquí se ve cómo unas figuras se han como apropiado, incluso los que no estuvieron directamente en eventos, ¿no? El otro día, antes del programa, hablábamos de Enrique Castillo Rincón. eh, y cómo todo su legado hoy en día está siendo difundido, bueno, genuinamente por sus hijas en el sentido de que, pues, tienen el material. Pero le queda a uno la duda de por qué solo hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora hay ese acompañamiento y entre las figuras, a mí me gustaría que tú recomiendes, porque mira, Luz Mari, yo creo que todo tiene un lado bueno. Y el lado bueno de que el tema esté sobre la mesa es que la gente se puede interesar más. Y entonces, como bien tú dices, ir a las fuentes, ahí es donde tenemos que buscar las fuentes que sirven. Es lo mismo que lo del 2020, sí, doloroso, el engaño y lo que quieras, pero la gente se avivó con la salud, con el sistema de salud, conocimos un montón de cosas que la gente no le daba ningún valor. Y ahora con los ovnis puede pasar lo mismo. Eh, ¿Qué recomendación de libros, de autores, de los que tú conociste en persona? Estamos hablando de investigadores que murieron haciendo informes, ¿no? Escribiendo libros. ¿Cuáles autores le recomendarías tú a la gente para que abra los ojos y pueda tener un contexto más amplio de los ovnis? Cuando llegamos a este punto de la conversación, esta conversación es muy común, así como lo estamos conversando contigo en nuestra sala del CIO, porque se enfatiza tanto en el que nos documentemos, en el que reunamos información, que es imposible que no caigamos en esa pregunta. ¿Y qué leo? ¿Qué leo? Lea todo, aprende a leer. Hoy no sabemos leer. Qué pena, ¿no? Pero tengo que decirlo. Es una sociedad que en un gran porcentaje no sabe leer. Eso en principio. Yo cuando inicié en este tema, lejos del fanatismo a buena hora, nunca fui fanática de nada y entendía por qué no debería hacerlo. Lo primero que yo encontré en mis manos fue un tratado de Jesús. Y Jesús no tiene nada que ver con los ovnis, mucho menos en el marco de una etiqueta tan, tan menospreciada, tan maltratada, tan utilizada al uso de el que da el discurso. Pero sí da elementos, sí da datos, sí da un contexto completamente diferente a ese Jesús que nos han vendido. Digo esto, Beatriz, porque cada uno tenemos nuestra propia historia. Si yo dijera en este momento, hay que leer a esta persona, como tenemos una mente de masa, todos se van a ese autor. La idea es que seamos nosotros. Yo lo digo en la sala. Cuando tú estés en tu casita, cuando ya estés ubicado en tu rutina y realmente si realmente se escuchó lo que uno dijo, porque acá estamos claramente proponiendo ideas, pero ideas que están basadas en una construcción humana, en donde yo no acepto lo que me dicen y soy criteriosa de lo que debo consumir. Entonces, cuando ya estás en ese, lo primero que hay que hacer es apagar la televisión y las redes sociales. Obviamente no me escucharían a mí, porque ahora estamos en una red social, pero seguramente que en un estado de inflexión donde ya no tenemos ese botoncito prendido, nos empieza de, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? Leer. Léete el primer libro que te encuentres. Yo aprendí en mi vida, gracias a mi madre, de que en lugar de anidar ideas en la cabeza, un libro hace que saques ideas de tu cabeza.
Entonces, cualquier libro que leas está bien para la comprensión de la realidad extraterrestre, porque si yo doy un tema, un autor, me quedo haciendo balanza en el tema ovni. Entonces volvemos a caer en ese juego peligroso en donde estamos generando una especie de fanatismo, lejos Claro, de la bueno, realidad. pero perdóname, Sí, pero dime. yo ahí sí como facilitadora de información, ¿no? Yo sí puedo recomendar. Entonces, yo le diría a la gente, hoy hay audiolibros. Precisamente el legado de Enrique Castillo Rincón está en audiolibros. Para el que le da pereza leer, yo creo que hay que aceptar que el formato ha cambiado y que el audiolibro es un gran recurso, porque mucha gente no lee por falta de tiempo, es decir, ya la gente corre, 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 nosotras porque vivimos a un ritmo diferente, Luces, pero la mayoría de la gente no le queda tiempo de leer, y menos si está en una etapa de formación de hijos y demás. Entonces, bueno, yo me voy a atrever a decir por lo menos un personaje que a mí me genera muchísimo respeto, y es Salvador Freixedo por su historia, ¿no? Un tipo que fue 30 años sacerdote jesuita, escribe un libro que se llama Mi iglesia duerme, y sigue escribiendo y sigue investigando y termina escribiendo un libro que se llama Teomnilogía, o sea, no paró nunca su curiosidad. eh, Así que para el que esté interesado, Salvador Freixedo, que hoy Cintia, ¿no? Su compañera, es la que está divulgando todo. Eh, Otro podría ser, bueno, ya lo mencionaste, Juan José Benítez, aunque no es santo de mi devoción, claramente, porque veo en su estilo, eh, bueno, eso ya es otro, harina de otro costal. Eh, bueno, Fabio Serpa en Argentina, sin duda, ¿no? Pedro Rumaniuk, hay entrevistas maravillosas que han rescatado de los años, como bien tú dices, 70, 80. Es decir, que ni siquiera tenemos que ir a la opinión de lo que escriba un periodista en un medio, sino que podemos ir directamente al personaje, lo que decía Pedro Rumaniuk. Ahí está, es ver la entrevista, te toma 10 minutos. Entonces es maravilloso saber que este tema, lo que es nuevo es que que se esté contando, porque el tema no es nuevo. Bueno, nos quedan Sí. acá unos minutos de esta primera sección, Luces. Me quiero meter en un tema un poquito puntilloso, y es que este fin de semana estuvo de visita el director de la NASA, estuvo en Argentina en el marco de la firma del Tratado Artemisa, que parece que va a ir firmando país por país. Y ahí lo que me preocupa a mí es la pérdida de la soberanía, que ya perdimos la soberanía sanitaria, alimentaria, ahora vamos por la soberanía aeroespacial, o cómo se le diría eso. Es decir, que si Argentina quiere investigar por su cuenta, ahora no puede porque está metida en un tratado internacional en el que dijo este señor, que van a conformar un comité de expertos, algo que nos suena muy familiar, ¿no? Cuando no sabes, hay un comité de expertos. ¿Tú qué piensas de esto, Luz Mari? Me remito a los hechos. La NASA ha sido demonizada. La NASA ha sido demonizada. Por eso decía que tengo que abrir el escenario de lectura y no quedarme únicamente en el tema ovni. Bien, la NASA en realidad, entiendo yo y insisto, en un cuadro de una sociedad que se alimenta en masa, consume en masa y termina hablando en masa. En lo que hace a nuestra tarea, NASA nos está dando documentación, información, hallazgos, para que den una idea de la dimensión de la tarea que está haciendo NASA desde hace 15 años específicamente, donde retomó el telescopio como herramienta, sabiendo la capacidad que tiene el telescopio y sabiendo los lugares donde se pueden colocar. Hay grupos de telescopios en diferentes partes del planeta que nos están dando la formación exacta de una connotación planetaria y
del cosmos. Puedo decir muchas cosas más, pero quiero hacerlo sintético, sintetizarlo. Ese cuadro de estudios de telescopios que hay repartidos en todo el planeta como grupos, ya no es un telescopio en cada lugar, sino telescopios, todos están trabajando multidisciplinariamente e internacionalmente. NASA es una de las instituciones que rompe con cualquier cuadro de guerra, justamente, porque ya no trabajan país por país, sino que son interdisciplinarios e internacionales. Y ellos lo dicen, quienes trabajan allí, ellos se sujetan a ello. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque NASA en realidad se demonizó desde la década de los 60 diciendo cualquier cosa, es la confusión, no nos vamos a los hechos. La realidad es que la NASA desde la década de los 60 tomó un lugar escénico importante para los militares. Es decir, y en esto, hablando de Juanjo Benítez, gracias Juanjo Benítez, porque él alcanza esta documentación primero que cualquier otro que estaba en la temática OVNI. Él nos alcanza el escenario exacto de cuál es la forma como NASA está sujeto al ámbito militar. ¿Quién no está sujeto al ámbito militar en este planeta? Nosotros también. Este estadio que se está viviendo en este momento con Artemisa es un proyecto multinacional, multidimensional y de gran proyección para el planeta, porque Artemisa está unido a un proyecto privado como el de Elon Musk, porque esta misión o este proyecto no funcionaría sin los capitales y sin los hallazgos privados. Es decir, no como en la década de los 60, donde todo quedó encapsulado por el ámbito militar, hoy tenemos otros ojos, otras posibilidades de leer la realidad. Y eso a mí me parece muy auspicioso en tiempos como hoy. Diría eso para poder un poco abrir la escena de lo que está haciendo, independientemente de lo que haga el señor Bill, Bueno, independientemente de sus historias y acuerdos y todas las partes geopolíticas, vayamos por más, por todo esto que acabo de plantear, ¿no? bueno, Luz María, a mí me alegra mucho esa visión tuya tan optimista y creo que tiene que ver precisamente con tu bondad, con la pureza de tu espíritu, yo creo. Pensar que que la NASA va por un camino de, a ver, de convocar a todas las naciones. Estoy de acuerdo en que al sacar sus operaciones del dominio militar y ampliarlo a otros países, pues es más difícil hacer componendas también, ¿no? Entre más grande sea la operación y más gente involucre, es más difícil hacer como triquiñuelas, ¿no? Pero a mí en lo personal, lo que pasa es que la NASA para mí entró en el entretenimiento, y lo digo desde la óptica de la producción de televisión, es decir, no me convence el escenario de la Estación Espacial Internacional, los cables, la gente flotando, no me convence, pero bueno, eso será para otro tema. Yo te quería preguntar, también, si en esta audiencia yo lo que sentí es que estaban poniendo de manifiesto corrupción, la propia, digamos, una debilidad del sistema institucional en los Estados Unidos, en donde los congresistas parecían estar molestos de que tanto tiempo el Congreso hubiera sido ignorado, digamos, es decir, que no necesariamente las instituciones tienen la culpa de no haber atendido el tema OVNI, sino que realmente los militares no lo han compartido. Es así, estoy equivocada. Por eso, y esto se une con lo que comentabas de NASA, y me gustaría hacer ahí una corrección de mi parte a lo que yo expuse. Yo tengo que centrar la atención en toda la escena. Dentro de la escena yo tengo una institución científico, ¿sí? Que está avanzando a pasos agigantados. De esto nos habló el doctor Stephen Greer, que en la audiencia que no fue tan provocada, tan publicada como lo fue la audiencia del Congreso el día miércoles.
en donde Stephen Greer deja y enmarca más tintas en esta área de la ciencia, ¿no? Ahora, y de la tecnología. Por eso el ser humano debería empezar a revisar, si es que realmente queremos hacer un análisis real, a revisar todos los aspectos, porque no todo es, no se trata de que sea negativo o positivo, sino no todo es nefasto. ¿Por qué no todo es nefasto? Porque yo puedo verlo desde el otro contexto, y ese contexto está en el capital de hallazgos, como pasó con la medicina, como pasó con la arqueología, como pasó, hay hallazgos maravillosos que nos están elegantemente diciendo, este es el camino. Mientras tanto, se están jugando como desde los tiempos, jugando pactos, acuerdos, proyectos nefastos, secretos realmente patéticos. Por supuesto que está esa escena, y esa escena ya la sabemos. Esa me parece que es la que más se publica, la que más se viraliza, pero no se va al otro contexto. En realidad, como yo te decía al principio, los militares han hablado, los militares han contado lo que vio. El señor Corso pudo hablarle a 2 o 3, pero habló. Le dijeron, pare ahí, usted no puede ir más no puede ir más arriba. Pero así como Corso y otros más, ellos se dieron el beneficio a última hora, sabiendo que se iban, de decirlo, lo que sabían. Hoy abrimos un escenario de desclasificación, lo dudo. Estados Unidos no va a desclasificar, porque Estados Unidos es un país hegemónico aún hoy. No hay un país que tenga todo lo que tiene Estados Unidos en el poder planetario. Entonces, él va a jugar con todas sus fichas para seguir el ejercicio de la opinión pública, y es ahí donde yo entiendo que tenemos que parar un poquito, frenen ahí, deje que ese circo siga avanzando, mientras tanto documentémonos, porque la cantidad de documentos, incluso que están expuestos en personas que estuvieron dentro de las áreas de inteligencia, lo dicen. NASA no es una institución solamente científica, es científico militar. ¿Por qué? No entraron los militares, no fue la Fuerza Aérea, no fueron los militares, no, entraron las áreas de inteligencia, que es un área muy compleja, es orgánica, pero muy compleja, donde en algunos lugares saben una cosa y otras no, hay adentro de ese organismo de inteligencia. En ese juego está claro que no podemos, insisto, yo no puedo demonizar ni al militar, porque yo conozco gente que es muy buena. Han tenido experiencias cuando tuvimos al capitán Santa María en nuestro congreso. A él ya tenía la orden, es decir, a él no tenían que decirle sí, no, no. Él sabía que ante la visión de este objeto que venía hacia la base aérea, él tenía que subirse al avión y destruirlo. No importara quién fuera, porque ya es una decisión dentro de la base militar, porque esa base militar, en el contexto en el que estaba en aquel momento, no podía llegar ningún objeto militar o cualquiera que sea, y menos hacia la base militar. Claro. Y justo a él le tocaba, las circunstancias dieron que a él le tocaba. Cuando el capitán tiene la orden, todo lo mira, le dice, le toca a usted, pues me toca a mí, está mirando lo que se viene, y él está elaborando ya su plan estratégico para hacerlo. Es un militar. En el ámbito militar no hay tutí, ahí no tiembla la mano, ahí tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y el capitán Santa María tuvo un evento único, pero dentro de la casuística es caso catálogo. Y lo persiguió, lo llevó, le hizo, y de pronto tiene el momento exacto al objeto, en el momento exacto, para mandarle todos los sobuses que tenía en el avión. Era un avión ya de tecnología rusa. Estamos hablando de la década de los 80. Le manda los 64 todos juntos. Todos le llegan al objeto y no le hacen ni pellizcos. No le hace nada. ¿Qué es esto? Vuelve el objeto a moverse a su antojo,
el capitán lo sigue porque él tiene, a ver, eso es honor militar, eso es dignidad. Si usted no lo derribó, usted va a caer allá adentro, no en el mejor lugar. Claro. Bueno, él lo sigue persiguiendo hasta que en un momento dado, es largo el relato, el objeto empieza a subir en vertical, el capitán lo sigue y llega un momento en donde dice, si yo lo sigo, caigo peso muerto acá, al piso. Y él decide, tengo un caso de Estados Unidos en donde él decide, el chico decide seguir asumiendo las consecuencias, no es el caso del capitán, y a buena hora porque hoy tenemos quien nos lo cuente. Y él decide volver a la base y cuando está volviendo a la base, él piensa, porque oiga, somos seres humanos, tenemos que darnos cuenta que todos los que estamos en este planeta somos seres humanos. Y entonces él llega y dice, no, si yo le mandé todo esto, él en este momento sabe que yo estoy totalmente indefenso y él me puede a mí hacer pedazo. Y quien está ahí me puede hacer nada, porque yo le mandé los obuses y no le hice nada. Cuando le hacíamos la entrevista al capitán, que es una persona es un militar, y uno vuelve a esto del demonizar, ¿no? Parece que tenemos que meter a todo el mismo. No, no, no sabemos en dónde estamos ni con quién estamos. Y, y él dice, si yo tuviera la oportunidad de vivir el mismo evento, no le dispararía. Y me acercaría lo más que pudiera para preguntarle quiénes son. Y dice el capitán que si él tuviera que volver a tener una experiencia de ese estilo, lo último que haría era atacarle. Por eso digo que es urgente en estos tiempos de confusión revisar antes de pensar o antes de generar un concepto, revisar de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. Porque la realidad es que esto está demasiado mezclado. Y cuestionar todo y poner todo en el mismo lugar es hacerse cómplice de este sistema que justamente quiere eso. Está diseñado para que nosotros nos separemos, para que nosotros nos peleemos, para que nosotros digamos, ah, tú tienes la razón, yo tengo la mía. No es así. Hay un límite en todo, las leyes universales y las fuerzas propiamente del universo nos indican que superan lejos las leyes que nosotros nos ponemos en casa, leyes que ni siquiera las estamos respetando, nos estamos poniendo misiles en la casa, estamos yendo afuera con misiles a otro lado. Entonces, ¿yo quiero ser cómplice de eso? ¿O puedo tomarme mi tiempo y revisar la documentación, asumir que no sé nada y hasta que yo no tenga el dato exacto, no hablo, no comento, no opino, porque lo decíamos al principio contigo, Beatriz, la comunicación es eso, es una ida y vuelta, o de lo contrario, estamos asumiendo que estamos siendo cómplices engordando este sistema en ese lugar, Claro, haciendo sí, eco de un panfleto o de una comunicación. El comunicado que sale con, ya el Congreso de los Estados Unidos aceptó que hay vida extraterrestre, es peligrosa, por donde lo miren. Yo les digo, es peligrosa, claro, porque acá porque vamos a generar fanatismo, el que sí, el que no, el que, relájense, no es como lo dice el titular, no, no, no. El es, titular tiene una estrategia clara y a ella tenemos que revisarla, no condenándola, sino revisándola en ese contenido que hay en el cuerpo, porque hay un cuerpo en ese texto, en ese titular. Ese cuerpo está en este momento en manos de actores. Tenemos 4 actores allá adentro, más todo el Congreso de los Estados Unidos, pero detrás está, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, atrás tenía
jefes del Pentágono, el señor David Grosh. No podemos elaborar, insisto, una condena o una exaltación sin conocer todo lo que hay ahí en esa escena. Y otra Claro, cosa, Beatriz, que me parece que no lo he dicho en otro, no lo han mencionado en otros lugares, porque esto es como una escalada, uno va detrás del otro. Este escenario viene desde el 2014, un poquito más atrás, 2004, y todo está relacionado con tiempos específicos de guerra. Guerra que se está generando en Ucrania con Rusia, que en la realidad no es Rusia y Ucrania, es Rusia y la OTAN. Este ámbito de escalada, el anterior a este miércoles, hubo una audiencia pública donde el director del Pentágono dijo que estaban investigando el tema OVNI. Frente a él habían 5 congresistas y las preguntas que se hicieron eran muy claras y el Pentágono respondió claramente, en donde la escena exacta de la película, porque como tú decías de la NASA es televisión, leamos bien la televisión, pero no nos quedemos con la televisión, no nos quedemos con la escena, porque atrás de ello hay buenos y malos, pero hay gente que es ser humano, no es ni buena ni mala, simplemente sabe lo que está haciendo. Esa audiencia pública ante el Pentágono, una pregunta que le hicieron al señor del Pentágono fue, ¿y usted tiene antecedentes de que estos fenómenos se han estudiado dentro de su institución? Y su respuesta fue clara, no. Frente a un escenario de ese estilo, yo estoy frente a un circo. ¿Pero por qué lo determino como un circo? Porque en el Centro de Informes OVNI tenemos documentación que ha sido presentada extraoficialmente, pero por personas que trabajaron dentro de estas instituciones que han sido claras y han dejado el documento. Es decir, un capitán Salas, un capitán Santa María no están en el circo. Pueden entrar en el circo, porque hoy a cualquiera le encanta el circo, quiere participar del circo, pero el documento es limpio, sin artilugios. Ese es un poco, por eso no es fácil para nosotros nuestra tarea, porque nuestra tarea está expuesta desde el documento, pero también haciendo una pausa importante. Sé que en este momento hay internas dentro del área del Pentágono y internas dentro del área de NASA, porque claro. allá adentro hay gente que sabe y hay gente que no quiere más mentiras. Entonces, no está bien entrar en el partido de ninguno de los dos, no es necesario. Podemos desde afuera organizar la documentación, leer, vivir, leamos, vivamos y dejemos que todo ese circo vaya adelante porque se no tiene manera de parar. No hay Yo manera de que sí, eso se estacione porque 2 personas piensen diferente. No, eso tiene una agenda clara que hasta ellos mismos saben que la pierden. sí, a mí Esto lo dijo Pedro Romaniuk. me parece responsable tu postura y totalmente coherente con lo que siempre has promovido desde el Centro de Informes OVNI. Quiero recordar que el Centro de Informes OVNI está en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, en Argentina. Sin embargo, Luces, a mí me parece algo. A estas alturas de la tecnología sabemos que existe la posibilidad de generar imágenes holográficas de diversas maneras, en diversas superficies. Entonces, a mí, desde la comunicación, me preocupa que todo esto también habilite un escenario posterior en el que la gente va a entrar en un fanatismo religioso, algunos, científico, otros, o sencillamente de pánico ciudadano, porque lo que vieron. Y en esa dirección me parece que, por lo menos yo invito a las mujeres a que a guardar la calma y la serenidad. Como nos dice Luz Mari, paren un poco, paremos un poco, no traguemos entero
porque puede pasar Está pasando, Beatriz, que está haya pasando. engaños en el firmamento y entonces lo que era verdad se va a volver circo y Está y pasando. el circo se va a volver verdad. ¿En dónde está pasando, Está Luz pasando Mari? eso. Eso es lo que está pasando. A mí cuando me llaman investigadores y me dicen, Luz, estoy diciendo hace 10 años, hoy ya no me llaman porque ya saben lo que opino o lo que sé, cómo me expreso, pero hace 10 años, Luz, se viene, al fin van a hablar. Yo escucho eso hace 30 años desde que entré aquí y muchos de los investigadores que están en el tema saben que se movilizó de esa manera. Va a hablar la NASA va a ser, el Pentágono va a ser. No, esta vez la verdad, ahora ya habló dentro del Congreso de los Estados Unidos. Seguimos en una puesta en marcha diseñada, pero yo lo sé desde los congresos que hemos hecho por las personas que han participado y que nos han contado y que sabíamos que se venía la pandemia, que se venía y que estamos viviendo. Yo en el año 2019, sin nombrar al responsable, que no es necesario, yo hablo con gente de CNN, un amigo muy querido de Colombia me decía, Luz, hablando de un montón de proyectos que habían en camino y me dice, eh, a partir del año próximo, Luz, esto te lo doy para vos, porque para ti, porque estás en el tema, así llegan los datos. A partir del año 2020 y todavía ni sombra de que vivamos a estar encerrados, están listos los enlatados, Proyecto Libro Azul, todas las series de extraterrestres y todo lo que hace al momento de los archivos secretos. Oiga, está claro que esto está escrito, está diseñado. Entonces yo no me voy a gastar un segundo. Yo se lo decía a Manuel Jauregui en la nota que nos hicieron en Caracol, no le puedo gastar demasiado tiempo a algo que ya lo está haciendo el medio de comunicación, la gente fanática del tema ovni habla de eso, los cafés ufológicos están hablando de eso, los investiga, pero yo no le gasto a eso, ya están, todos están hablando del tema. Yo tengo que urgentemente, como lo hicimos en el programa de ayer, no lo pensé dos veces, dos informes para que se den cuenta que no todo lo que se ve en el cielo es extraterrestre. Pero Informes además, donde ya nos están diciendo, reconfirmando y que no es de hoy porque nos lo dijeron hace 30 y 40 años que estábamos expuestos a experimentar todo este tipo de luces, naves, dialéctica, la gente toda repite, copia, repite, bueno, eso ya está pasando. Esto no le corresponde a un género, esto no le corresponde a un modo político, a un país específico, es la realidad. Y la sí, realidad la tenemos que sacar del contexto puramente sistémico, refiriéndome a un sistema totalmente enfermo, lo tengo que sacar de ese contexto. Y la única manera de poderlo sacar de ese contexto, mi vida, mi pensamiento, mi conocimiento, es leyendo. No hay otra. Audiolibro, libro, pero lean todo lo que puedan y encuentren en la calle. Lean. No se crean nada. Duden de mí, duden de Beatriz, duden de todo el mundo. Nadie tiene nada exacto. Disculpa, Beatriz, pero lo tengo que decir en el formato en que lo planteo en la sala, porque si no es así, estamos asumiendo que el sistema ganó. Y yo estoy convencida que no va a ganar, esto está clarito. Cualquier cosa que pase va a estar lejos de que va a haber un caos, de que no, ya lo estamos haciendo. Yo no quiero participar. Y me hago la pausa, recojo documentación, leo, experimento sobre lo que estoy leyendo, me hago a mí misma. No te hagas en 20, no, tú, a mí mismo como individuo que soy. Ahí está el secreto. Y eso te va a llevar la vida entera. sí, a mí lo que pasa es que como publicista sé que el poder que tienen los mensajes cuando se hacen
estratégicamente desde que se están usando las neurociencias y la combinación del poder de las redes sociales, y a eso le sumamos la posibilidad de crear imágenes holográficas. Eso está ya, sí, sí, Es sí. una combinación que, a ver, si en el 2020 la gente entró en pánico simplemente por ver 4 fotos, ¿no? De alguien que estaba en la calle muriéndose, no sé qué. eh, y eso hizo que la gente se separara y no volviera a visitar a la abuela y no le diera más besos a los abuelitos. Y entonces imagínate si es algo que cree que está viendo en el cielo y cree que lo vio porque se lo van a hacer ver a alguien Y el día de la estratégicamente. independencia está listo. Claro, entonces, bueno, como decía Salvador Freixedo, usen su cabeza, ¿no? Y los que puedan salir de ahí y mirar otros horizontes, pues yo creo que también tiene que ver como con el proceso de cada persona, ¿no? En dónde está, si le resuena lo que está escuchando, si no le resuena, pues entonces investigue, vaya más allá, busque las fuentes idóneas para esto. Yo repito, el Centro de Informes OVNI de Argentina existe desde hace más de 3 décadas. Entonces, este tema no es nuevo, lo que es nuevo es la forma de presentarlo y como nos está sugiriendo Luz Mari, no demonicemos nada, ni las instituciones, ni las cosas que nos están presentando, pero sí estemos atentas y hablo para mujeres porque fundamentalmente mi mensaje va para mujeres. ¿Por qué? Porque los niños van a ser objeto también de toda esta, es decir, fueron las Ya grandes lo víctimas son. del 2020, encerrados y después en los colegios sin poder respirar tranquilos y sin poder jugar y sin poder juntarse. Entonces no quiero ni pensar lo que las mamás empanicadas serían capaces de hacer con los niños. Entonces, bueno, sentido común, conciencia y, y estar atentas y bueno, y saber que tenemos una fuente importante de información confiable que es Luz Mari López en el Centro de Muchas Informes gracias. OVNI. No, siempre lo he visto así. He visto también que en este circo, como ya lo estamos admitiendo, pues obviamente salen a bailar un montón de personas recién llegadas al tema, que por lo que yo les escucho, sencillamente ni siquiera se han leído 2 libros o 3, pero es un tema que va a generar sin duda mucho rating, ¿no? Ok, Eh, ok, ok. Claro que sí. entonces ahí también yo creo que los canales, hay muchos también para que la gente no caiga redonda, muchos youtubers pagos, influencers pagos, ¿no? Y eso es fácil de calcular. Cuando ustedes vean una producción muy sofisticada, ¿no? Una gran producción y le dicen que es un youtuber que con su esfuerzo, no, duden, como dice Luz Mari. Bueno, para cerrar, Luz Mari, hagamos un poquito de futurología. Estamos en el 2023. Desde muchos lugares se plantea la fecha del 2027. Básicamente, Juanjo Benítez tiene mucho que ver ahí, pero también desde otros lugares. Si están destapando todo esto y si están acelerando todo esto y la combinación es el clima, la emergencia sanitaria, la guerra y ahora la amenaza invisible y desconocida. ¿Será que, será que dentro de cuánto tiempo habrá algo? ¿Tú alcanzas a percibir algún evento importante? Yo creo que este es el más importante, el que estamos viviendo en este momento. Somos, lo decimos en nuestra sala constantemente, ver el futuro es perderte el presente. El presente para nosotros, yo que conocí a tantas personas que ya se me fueron, que estuvieron en los congresos, Jorge Suárez mismo.
les hubiera encantado estar en este tiempo, aún y con lo tan patético que se están dando las cosas, ¿no? De la manera que se están dando. Pero este es un momento en el que podemos, yo lo estoy capitalizando en ese lugar, en el que podemos claramente verlo, ver lo que está pasando. Si tú no estás viendo lo que está pasando, realmente te estás perdiendo este momento. Y verlo realmente, insisto, es con mucha lectura y lejos de los medios de comunicación. El medio de comunicación te regala lo que él quiere, no lo que tú quieres. Eso está más que ya probado. Entonces, este presente, como ningún momento de la historia de la humanidad, somos testigos de un momento maravilloso en el que yo puedo decidir qué hacer. En cuanto a los acontecimientos como se vienen dando como humanidad, está claro que no hay, ¿cómo se dice? No hay manera de que no suceda lo que va a suceder. Lo han dicho los profetas en todos los tiempos y en todas las formas. No hay manera de que no suceda. Entonces, dicho esto, yo entiendo, comprendo que debo ser yo, que si en el momento más exacto de un misil en tu casa, tú sabrás qué hacer, no vas a esperar que otro te venga a decir qué tienes que hacer. Que en el momento, porque estos misiles van a llegar como el día de la independencia, en el marco de una guerra propia nuestra o supuestamente de una guerra extraterrestre. Lejos de la realidad, esa historia, la película es totalmente irreal. Lo real es que tú eres parte de ese escenario y lo real es que tú tienes que saber cómo resolverte en ese escenario. Hoy, con la inflación en Argentina, con los desórdenes planetarios, temblores, todo lo que está pasando, tú eres la única persona que debe saber cómo resolverte. Y eso no lo vas a hacer ni con un contactado, ni con un maestro espiritual o con alguien que te va a decir cómo viene la mano. No, 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 eso solamente lo puede resolver usted mismito. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños. Nuestros niños a mí me enseñaron a que yo era dueña de mi vida. Nadie tenía derecho a meterse en mi vida. Y la única manera de que yo fuera una persona bien construida era sabiendo cómo resolverme como persona. Y mi madre me dio los elementos, la lectura, leer. Bueno, Luz Mari, yo te agradezco muchísimo. Ojalá sigamos tus sugerencias. Gracias de verdad por aceptar estar en esta tribuna que tú sabes que, bueno, siempre está abierta a diferentes visiones, ¿no? Sobre todo a no ser engañados. Yo quiero cerrar, antes de que tú despidas, quiero recalcar dos frases. Una es Galileos que hacen mirando al cielo, dos frases dichas por Jesús precisamente, y la otra que ya la dije es velad para que no os engañen. Bueno, Luz Mari, mensaje final para el público de Dulcinea Despierta. Nos quedan 5 minutos. Primero, como siempre, muchísimas gracias por permitir que nuestro centro sea una voz en tu espacio. Sabemos que nuestra propuesta está a contramano de todo lo que se expone hoy por hoy en la red y por eso muchas gracias. No es fácil, es más fácil siempre darle la voz al que está de acuerdo, al que opina lo mismo, al que piensa igual y en esta eres una valiente al permitir que alguien te hable de pronto no como tú piensas, no como tú sientes o como el otro quiere, dice que quiere saber. Y eso lo valoro muchísimo en tiempos donde no hay tierra fértil, donde la tierra está contaminada, donde la gente prefiere la contaminación, no da cuenta que está contaminada. Que si eso de alguna manera uno puede dar esa cuota de agua
pues fantástico. Nada más, no me sale nada más que esto, Beatriz. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Nuestro espacio está abierto para esto. Usted sabe, meta, pase data. Yo también te la doy. Bueno, los interesados vayan a Capilla del Monte, está a 3 horas de Córdoba capital en Argentina y ahí van a poder entrar y estar en la conferencia. Luz Mari está dictando conferencias todos los días, talleres, diferentes actividades para los que de verdad quieran estudiar la temática ovni, la realidad ovni, que no es un fenómeno. Existen suficientes elementos y suficientes informes y evidencias como para catalogarla como una realidad que hay que estudiar, como tantas otras que están sin estudiar lo suficiente, como restos arqueológicos. Eh, hay tanto por saber de nuestro mundo que, bueno, lo maravilloso es tener esta posibilidad de hablar y que no exista solo la versión del comité de expertos, ¿no? Porque ya se va a venir el comité de expertos cósmico, la confederación de expertos. Eh, así que va a haber mucho revuelto, ¿no? Maestros ascendidos, con científicos, con periodistas, con supuestos investigadores. Así Los que bueno, contactados, ni los hablar de los contactados, qué peligro. contactados y además gente que ha tenido experiencias que ahí yo creo que está operando toda esta intervención mental, ¿no? Porque Mucho más que eso, es mucho más que eso, porque en realidad lo tomamos como propio. Tú sabes, me hacías pensar mientras te despedías que te ofrezco, como lo hice con un canal en Colombia, un micro, como te parezca, de temas que tienen que ver con la arqueología, con la historia. Yo estoy en un lectorium de la primer lengua de este planeta con la doctora Mariano Escribano, que realmente es imperdible para dar cuenta que la escena es mucho más amplia y que, bueno, romper con el paradigma vale la pena. Entonces, no, no, perdón, nos estamos despidiendo. No, no, está muy bien. Fíjate que nos quedan aquí unos minutitos, 3 minutos. Fíjate que una de las primeras obras que yo intervine como parte de mi trabajo en un medio de comunicación tenía que comprar los derechos de obras ya realizadas y lo que pasó después es que yo empecé a crearlas. Pero cuando tenía la tarea de intervenir obras para adaptarlas al medio colombiano, la primera obra fue Los grandes enigmas Larousse. Estoy hablando año 94 y esa obra que era coleccionable ya tenía por lo menos 15 años de haber sido publicada en Francia, haber sido traducida en España. O sea que lo que nos estaba llegando a Colombia ya era prácticamente el saldo, porque así era, el Enlatado. saldo de Larousse. No, no, y lo que hicimos fue crearle una portada atractiva. Entonces fue muy loco porque para poder intervenir una obra tú la tienes que leer completamente. Entonces esa fue la primera, esa fue una de los regalos de la vida, haber leído completa esa obra y conocer los grandes enigmas que siguen sin respuesta. Es decir, yo estoy segura que si hoy tomamos esa misma obra como la hizo Larousse, año De 80 debió ser acuerdo, sí. esto, están sin Mm, resolver. Y son pocos mm. los que se animan porque creo que, bueno, la mayoría está distraída, está distraída, está pensando en el resultado del partido de fútbol o qué sé yo, en otras cosas que también son válidas. Pero bueno, para los que queremos pasar por este planeta con algo más para llevar en la mochila, pues aquí está por lo menos el Centro de Informes OVNI, Luz Mari López. Así Ujú. que muchísimas gracias y claro que sí, hacemos un programa de arqueología, ¿vale? Más adelante. Y hay mucho material muy bueno que ha salido en estos últimos años, así que como me metí mucho en esto, en esa ciencia, entonces hay para aportar. Vale, Gracias, bueno, Beatriz, por lo tuyo, muy amable. a ti, un abrazo. Chao, chao.
Hasta aquí llegamos por hoy, en esta conexión con Dulcinea Despierta. Ya sabes, hablemos mientras podamos y siempre, siempre desde el corazón.